Siempre que vayamos a hacer un análisis bíblico, tenemos que estar conscientes de que para entender el presente y conocer el futuro, hay que conocer el pasado. Según notamos en la Biblia, las cosas escritas en tiempo pasado son una sombra de las cosas por venir. De modo que Dios hace que el pasado se repita. La Biblia presenta la información en patrones repetitivos. Así es que si comparamos el futuro con el pasado, podemos llegar a una comprensión exacta tanto del significado, como del futuro mismo. De modo que, bienvenidos a este episodio de Análisis Bíblico. En esta ocasión te presentamos el siguiente tema. El nacimiento de Jesucristo. Explicado según nos lo narra la propia Biblia. Hagamos un profundo y sencillo análisis bíblico, en lo que respecta al nacimiento de Jesucristo, desde las antiguas profecías, hasta los relatos de testigos oculares y personas allegadas y cercanas a Jesucristo. ¿Sabía usted que desde hacía más de 500 años, en la Biblia se escribió una profecía señalando el año en el cual aparecería el Mesías prometido? Dicha profecía fue escrita por Daniel el profeta. Se llama, la profecía de las 70 semanas. Se encuentra en el capítulo 9 de Daniel, los versículos del 24 al 27. Leamos el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, allí dice, hay 70 semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, y para acabar con el pecado, y para hacer expiación por el error, y para introducir la justicia para tiempos indefinidos, y para imprimir un sello sobre visión y profeta, y para ungir el santo de los santos. Para entender esta profecía, es necesario tener en cuenta una regla bíblica que estipula un día por un año. Esta regla bíblica la encontramos en Números 14:34. Leemos. Por el número de los días que ustedes espiaron la tierra, 40 días, un día por un año, un día por un año, ustedes responderán por sus errores 40 años, puesto que tienen que conocer lo que significa mi desapego. Además, esta regla bíblica también se encuentra en Ezequiel 4:6, donde dice, y tienes que completarlos. Y tienes que acostarte sobre tu lado derecho en el segundo caso, y tienes que llevar el error de la casa de Judá 40 días. Un día por un año, un día por un año, es lo que te he dado. De modo que si ponemos en vigor esta norma bíblica de un día por un año, entonces esas 70 semanas, hacen alusión a 490 años. Hasta ahí estamos muy bien, ahora consideremos el versículo 25 del capítulo 9 de Daniel. Allí leemos. Y debes saber y tener la perspicacia, de que, desde la salida de la palabra de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo, habrá 7 semanas, también 62 semanas. Ella volverá y será realmente reedificada, con plaza pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos. De modo que desde que se diera la palabra de reedificar a Jerusalén, hasta que apareciera el Mesías, tenían primero que ocurrir 7 semanas, y luego 62 semanas. Esta palabra de reedificar a Jerusalén llegó a través de Nehemías, cuando éste trajo la orden firmada por el rey Artajerjes. Nehemías llegó a Jerusalén en el otoño del año 455 antes de nuestra era común. Ahí fue el comienzo de las 70 semanas. En el otoño del año 455 antes de nuestra era común. De modo que las primeras 7 semanas, 49 años fue el tiempo que tardó en ser reconstruida la ciudad de Jerusalén. Luego de ello nos menciona que pasarían otras 62 semanas hasta la aparición del Mesías. Este espacio de tiempo equivale a 434 años para que apareciera el Mesías prometido. Así que, si sumamos estas 62 semanas que equivalen a 434 años, más las primeras 7 semanas que equivalen a 49 años. Tenemos que pasarían 483 años, desde que se dio orden de restaurar a Jerusalén, hasta que fue manifestado el Mesías. Y hay que tener en cuenta que cuando dice que al terminar ese lapso de tiempo, aparecería el Mesías, no se refiere al nacimiento de Jesús, sino el momento en el cual se convirtió en el Mesías, al recibir el nombramiento por Espíritu Santo. Tenga en cuenta que el término Mesías es una palabra hebrea, que en griego se traduce Cristo. Pero en español se traduce, ungido. Y esto significa, lleno. Fue en otoño del año 29 cuando Jesús se bautizó y fue llenado con el Espíritu Santo.
Por lo tanto, si contamos las 69 semanas de años desde el otoño del 455 antes de nuestra era común, esto nos lleva al otoño del año 29 de nuestra era común, que fue el momento en el cual Jesús recibió el Espíritu Santo y se convirtió en el Mesías. Así que Jesucristo comenzó su obra en otoño del año 29 de nuestra era común. Entonces, para sacar el momento en el cual tuvo su nacimiento humano, necesitamos saber la edad que tenía al comenzar su obra. Esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, donde dice, además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, según se opinaba, de José. Ahora que tenemos la fecha en la cual comenzó su ministerio y la edad que tenía, resulta muy fácil llegar a la fecha de su nacimiento. Tan solo restemos los 30 años que tenía y llegamos a la fecha de su nacimiento. Entonces, al restarle 30 años al otoño del año 29, llegamos a otoño del año 2 antes de la era común. Esto, tomando en cuenta el hecho de que nunca existió el año 0. Hay otra forma en la cual los antiguos estudiosos de la Biblia podían calcular el año del nacimiento de Jesús. Y es el hecho de que en antiguo Israel, se consideraba adulta a la persona, solo cuando cumplía sus 30 años. Por lo tanto, puesto que por la profecía de las 70 semanas se señalaba el año en el cual se presentaría el Cristo, tan solo podían restarle los 30 años de la mayoría de edad. Y así sacar su fecha de nacimiento, pues nadie podía emprender un servicio de tal índole si aún no era mayor de edad. Ahora bien, ya tenemos el año y la estación en la cual nació. Entonces, para sacar el día en el cual nació, tenemos que referirnos de nuevo al capítulo 9 de Daniel. Esta vez en la primera parte del versículo 26. Allí leemos. Y después de las 62 semanas Mesías será cortado, con nada para sí. Vemos que durante la semana número 70, el Mesías sería cortado. Ahora investiguemos en cuál parte de la semana era que iba a morir. Notemos la primera parte del versículo 27. Leamos. Y él tiene que mantener el pacto en vigor para los muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará que cesen el sacrificio y la ofrenda de dádiva. Aquí la profecía nos dice claramente que a la mitad de la semana 70, el Mesías moriría. De modo que si Jesús comenzó su obra a los 30 años, y murió 3 años y medio después, entonces murió a los 33 años y medio. Según el calendario lunar bíblico, Jesús murió el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era común. Debido a que era un calendario lunar, el primer día siempre coincidía con la primera luna. De modo que al llegar el día 14 de cada mes, siempre coincidía con la luna llena. Como los cálculos astronómicos indican que hubo un eclipse de luna el viernes 1 de abril, según el calendario gregoriano, y los eclipses de luna siempre se producen en tiempo de luna llena, es posible concluir con bastante seguridad que, de acuerdo con el calendario gregoriano, la fecha de la muerte de Jesús, el 14 de Nisan del año 33 era común, cayó el 1 de abril del año 33 de nuestra era común. Canon of Eclipses, de Opolzer, traducción al inglés de O. Gingerich, 1962, página 344. Así es que, si Jesucristo murió el día 1 de abril, y tenía 33 años y medio, tan solo le faltaban 6 meses para cumplir los 34 años. Esto nos lleva a la fecha exacta de su nacimiento, el 1 de octubre. Y si queremos saber la fecha de su nacimiento en el calendario lunar bíblico, tenemos que hacer la misma ecuación. A la fecha de su muerte en el 14 de Nisan, le sumamos 6 meses. Como resultado, Jesús nació un 14 de Etanim del año 2 antes de nuestra era común. Pero, en nuestro calendario, el 1 de octubre del año 2 antes de nuestra era común. Sin duda que el nacimiento de Jesús nos resulta de mucha instrucción fascinante y profundamente interesante. En el siguiente video, seguiremos revelando muchos otros detalles interesantes que surgen como resultado de un profundo análisis bíblico. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.